Amigos, amigas, con mucha alegría nos acercamos otra vez a ustedes para llevarles esta segunda plática. Hoy es el segundo día de ejercicio y esta segunda plática o tema de reflexión continúa con las reglas de discernimiento propias de San Ignacio de Loyola para la primera semana o etapa. Ayer vimos la introducción y las reglas de la 1 a la 8. Hoy vamos a ver la segunda parte con las reglas de la 9 a la 14 que terminan esta primera etapa de las reglas de discernimiento. Como ven en pantalla, la regla número 9 trata las 3 causas de la desolación. Ayer estudiamos bastante a fondo lo que es la desolación, qué hacer cuando uno está en desolación. Y hoy seguimos con este tema, cuáles son las 3 causas que producen la desolación. El texto es el mismo de San Ignacio. Dice, 3 son las causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera, por ser tibios y perezosos y negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. Bueno, esta imagen es de una persona que estaba preparando su oración, pero se quedó dormido. O sea que ha sido un poco negligente, un poco perezoso. La idea es que si uno no se esfuerza en preparar bien su oración, en realizarla bien, mantenerse atento, despierto, con la postura adecuada, si uno no hace el esfuerzo, pues la cosa no funciona y muchas veces se cae en la desolación. Esto se aplica tanto a los días de ejercicios espirituales, cuando estamos haciendo un retiro, ya sea interno con presencia o ya sea online como este. Si uno prepara bien su tiempo, prepara bien su oración, tiene a mano las lecturas, la Biblia, un espacio adecuado donde nadie lo va a interrumpir, pues si no prepara estas cosas es posible que venga la desolación. Pero también se aplica a la vida cotidiana. Si usted ya hizo los ejercicios y se ha hecho un plan, por ejemplo, de orar todos los días media hora, 1 hora, en tal lugar, y empieza a fallar, primero no prepara ningún texto, ninguna idea. Segundo, llega tarde, se queda dormido, no se esfuerza. Bueno, fácilmente puede estar atrayendo la desolación. Digamos que la consolación se aleja de nosotros. Esto es una cosa que hay que revisar si yo estoy poniendo todo mi esfuerzo. Una segunda causa de la desolación, dice, la segunda, por probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alabanza, sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. O sea que la idea es, estamos puestos a prueba. Aquí se ve un grupo de corredores, de atletas, hay un entrenador que está tomando el tiempo y está probando cuáles van a ser los que califican para la competencia, cuáles son los que van a ser escogidos para un concurso, una competencia. O sea que estos corredores saben que están siendo probados, tienen que dar lo mejor de sí mismos. Aplicado a la oración, que es lo que estamos viendo, es para probarnos cuánto valemos cuando se nos retira la consolación. O sea, en esos momentos en que caemos en una desolación que puede durar un día, 2 días, una semana, estamos siendo probados. Dios nos está probando para ver cuánto valor tenemos, cuánto esfuerzo vamos a hacer sin estar recibiendo ya la gracia de la piedad profunda, la concentración, la consolación. O sea, eso que Dios nos regala. Cuando Él nos retira ese apoyo, ¿cuánto vamos a durar en su servicio? ¿Hasta cuánto vamos a esperar? Hay una comparación muy bonita que dice que
Unos amigos se pusieron de acuerdo para esperar a otro, eran 4 amigos, y estaban esperando al amigo número 5. Pero el amigo número 5 no llegaba y no llegaba, y pasaba media hora y pasaba una hora. ¿Cuánto están dispuestos a esperar? Pues la respuesta sería tanto cuanto ese amigo significa para ellos. Si es un amigo muy importante, van a esperar mucho tiempo. Si es un amigo menos importante, pues van a esperar menos tiempo. Pero en este caso se trata del amigo Jesús, a quien estamos esperando. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar a que Jesús nos regrese esa sensación de gozo por su presencia? De esto se trata. Cuando hay desolación, estamos puestos a prueba, y uno tiene que sacar toda la fuerza que tiene para mantenerse en esa prueba, sin abandonar, sin renegar. Y la tercera causa de la desolación es esta. La tercera, a fin de darnos verdadera noticia y conocimiento, a saber, para que sintamos internamente que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo esto es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o los otros efectos de la consolación espiritual. Completando la imagen, esta señora está orando, está de rodillas, y aquí está el cielo que representa a Dios, que está como detrás de las nubes. Siempre la consolación es un regalo de Dios, es algo que nos es dado, no es algo que nosotros construimos. Entonces esta regla es para que, como dice Ignacio, darnos verdadera noticia y conocimiento. Yo lo pondría en otras palabras, hacernos caer en la cuenta de que la consolación siempre es un regalo. Que sintamos profundamente en nuestro interior que no depende de nosotros tener consolación, devoción grande, amor intenso, lágrimas. Eso no depende de nosotros. Por más que yo prepare mi oración, por más que me entregue a ella, que busque el sitio perfecto, la mejor postura, la consolación siempre es un regalo. Yo no puedo construirme una consolación. Yo no puedo fabricarla. Por más que yo me esfuerce, siempre es un regalo. Por eso dice Ignacio, todo es don, todo es gracia de nuestro Señor, para que en cosa ajena no pongamos nido, para que no caigamos en alguna soberbia o vanagloria. Porque a veces la persona que es consolada en una comunidad, en un grupo, a veces le gusta como pavonearse, exhibirse, como diciendo, tuve una tremenda consolación. Ustedes no se imaginan la gracia que Dios me dio. Bueno, aquí está entrando un poco en la vanagloria, en la soberbia, en atribuirse a sí mismo un efecto que es puramente un regalo. Así que esta es la tercera causa para que uno esté alerta y esté completamente consciente de que la consolación siempre es un regalo y que ninguno de nosotros puede construir una consolación. Seguimos avanzando y pasamos ahora a un nuevo grupito de reglas, que son las reglas 10 y 11, y que tienen como tema ¿qué hacer cuando se está en consolación? Esta jovencita está experimentando una gran consolación, está profundamente concentrada, conmovida. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo debe uno reaccionar? Estas reglas no van a sorprender mucho. La número 10, esta muchacha se está haciendo la pregunta, ¿qué hacer en la consolación? ¿Qué voy a hacer cuando venga la desolación? Y aquí está el texto de Ignacio. El que está en consolación, piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después y tome nuevas fuerzas para entonces. Fíjense qué curioso, uno hubiera pensado que Ignacio nos iba a decir, cuando estás en consolación, pues disfruta la consolación, siéntete bien, siéntete alegre. Bueno, claro, eso se da por supuesto. Pero Ignacio nos dice, prepárese
porque la consolación no va a durar toda la vida. Es un regalo que se me concede algunas veces, pero otras veces no. Entonces, cuando estoy en la consolación, debo prepararme, como dice el dicho popular, cargar las pilas para cuando venga la desolación y tomar fuerzas para entonces. Qué interesante, es decir, no nos dice que nos regodeemos en la consolación, no nos dice que disfrutemos, nos dice prepárese, piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después. Porque en nuestra vida espiritual se van sucediendo consolaciones y desolaciones, y uno tiene que ir interpretando qué me está diciendo Dios, qué me está diciendo el Espíritu de Dios con estos estados espirituales. Así que cuando está en consolación, prepare la desolación que vendrá después. Y la número 11, que también nos sorprende, el que está en consolación procure humillarse, más que vanagloriarse, humillarse. Este hombre está de rodillas, completamente inclinado, y dice el texto, el que está consolado, procure humillarse y abajarse cuanto pueda, pensando para qué poco vale en el tiempo de la desolación, sin esa gracia o consolación. O sea que la idea es no tanto vanagloriarse, sentirse como el que uno es un santo, uno es tremendo santo porque tiene consolación, sino más bien abajarse, humillarse, pensando qué poquito valemos cuando estamos en desolación, sin esa gracia o consolación. O sea que es una actitud de humildad, de aceptar el regalo de Dios, pero con humildad, sabiendo que es un regalo que yo no soy capaz de hacerlo. Esta regla 11 tiene una segunda parte. Dice, por el contrario, el que está en desolación, piense que con la gracia suficiente puede mucho para resistir a todos sus enemigos, si toma fuerzas de su Criador y Señor. O sea, que vuelve un poco atrás, ¿qué hacer cuando se está en desolación? Bueno, caer en la cuenta que uno tiene gracia suficiente. No es que Dios me haya quitado la gracia, me ha quitado el fervor, el gusto, pero no me ha quitado la gracia. Y con esa gracia suficiente, tengo fuerza, puedo resistir a todos los enemigos, tomando fuerzas de nuestro Criador y Señor. Bien, terminamos este segundo bloquecito, así que ya tenemos las causas de la desolación, la regla 9, y la 10 y 11, qué hacer cuando se está en consolación. Y pasamos al último grupo, las reglas 12, 13 y 14, que son 3 comparaciones. O sea, San Ignacio va a comparar al enemigo, ese muñequito que está ahí como una especie de diablito, con 3 realidades humanas distintas. ¿Cuáles son estas 3? Primera comparación, el enemigo se parece a una mujer. Segunda comparación, el enemigo se parece a un enamorado vanidoso, un vano enamorado. Tercera comparación, el enemigo se parece a un caudillo, un capitán, que está librando una batalla. Bueno, esta es la manera que Ignacio compara. Vamos a ver ahora en qué está comparando. Pasamos a la número 12. Comportamiento del enemigo. Primera comparación. El enemigo se comporta como una mujer. Vamos al texto. Ahí está una mujer riñendo con un hombre. Y aquí viene el texto. El enemigo se comporta como la mujer. ¿Pero en qué cosa? En que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. Porque así como es propio de la mujer cuando ríe con algún varón, cuando está peleando con el varón, es propio de la mujer perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan desmesurada. Ahora va a venir la comparación, pero explico un poquito más esta parte. Se ve que Ignacio en su relación con mujeres en su primera etapa antes de la conversión vivió alguna vez este tipo de experiencia, que cuando él discutía o peleaba con una mujer, si él ponía mucho rostro, o sea, se ponía muy fuerte, la mujer se ponía chiquitica, o sea, como que le huía
le cogía miedo y se callaba la boca. Pero si en alguna ocasión él empezaba a huir perdiendo ánimo, la mujer se crecía en ira, en venganza, en ferocidad, de una manera descomunal. Bueno, esta es la experiencia que él tuvo antes de la conversión en su trato con mujeres, y por eso lo trae ahora para explicar cómo el enemigo actúa de esa misma manera. Paso entonces a la segunda parte de esta misma regla, en que vemos cómo el enemigo actúa igual que la mujer. Comportamiento del enemigo, primera comparación, como una mujer prosigue. Bueno, ahí se ve el enemigo que está corriendo, está como escapándose. Y dice el texto, de la misma manera, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. Bueno, este es el texto literal de Ignacio, lo explicamos un poquitico. De la misma manera, así como la mujer huye cuando el hombre le pone el rostro, de la misma manera, es propio del enemigo, del mal espíritu, debilitarse, perder ánimo, retirar sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo. ¿Cómo pone rostro? Haciéndolo diametralmente opuesto. O sea que si una persona, por ejemplo, está haciendo oración y está un poco distraído, está cansado, tiene sueño, le entran ganas de acostarse a dormir, puede tomarlo como una tentación del enemigo, o sea, le está haciendo difícil el rato de oración y puede plegarse a la tentación. Pero si pone mucho rostro y dice, no me voy a acostar a dormir, voy a seguir mi oración, me echo agua en la cara, tomo un café, camino un poquito, para poder seguir despierto y haciendo mi oración. Y voy a orar más tiempo, o sea, si voy a orar 15 minutos, voy a orar media hora. Si voy a orar media hora, voy a orar 45 minutos. O sea que hago lo contrario de lo que el enemigo me dispone, lo que el enemigo me presenta. En este caso, cuando uno pone mucho rostro, el enemigo se retira, en cualquier circunstancia. Pero, lo contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo, o sea que cede ante la tentación, coge miedo, el enemigo no me va a dejar orar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir este retiro? En ese caso, cuando uno tiene miedo y pierde ánimo, el enemigo se sube, se crece y sigue con tentaciones cada vez más grandes hasta que nos saca de la oración y nos puede sacar hasta del retiro. Ahí está la comparación, o sea que lo que Ignacio nos aconseja es que cuando tengamos una tentación, actuemos en contra de esa tentación, como ya decía en una regla anterior, ponerle mucho rostro a la tentación, no llenarse de miedo, sino de valor, y hacer exactamente lo contrario de lo que la tentación me está proponiendo. Si me propone acortar la oración, lo que hago es alargarla. Si me propone salir de la oración, lo que hago es quedarme más tiempo. Si lo que me propone es dejar una pastoral que estoy haciendo, porque es difícil, en vez de dejarla, le voy a dar más intensidad y más fuerza. O sea, siempre que uno hace lo contrario, el enemigo se da cuenta que no puede con uno y entonces se retira. Ahí está la clave de esta comparación. Pasamos entonces a la segunda comparación, que es un enamorado vano. O sea, un enamorado vano es un enamorado que quiere conquistar a una mujer por cualquier camino, pero que es un vanidoso y no está realmente enamorado. Vamos a ver la imagen primero. Ahí está el vano enamorado. Y el vano enamorado siempre le dice a la mujer, no le vayas a contar a tu padre o no le vayas a contar a tu marido, porque sabe que si lo hace no va a poder lograr su cometido. El texto de Ignacio. Asimismo, el enemigo se comporta como un enamorado vano, en querer mantenerse secreto y no ser descubierto.
Porque así como el hombre vano, que hablando con mala intención, requiere o pretende a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras e insinuaciones estén secretas. Y lo contrario, le disgusta mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido le descubre sus vanas palabras e intención pervertida, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, ahora va a venir la comparación, pero hay que estar seguro que entendemos bien esta primera parte. El vano enamorado es aquel que intenta seducir a una persona, en este caso una mujer, con argumentos falsos, y lo que hace es que busca no ser descubierto, porque sabe que cuando es descubierto no va a poder salir adelante. O sea que aquí lo importante es la regla del secreto, del silencio. No le digas a tu padre, o no le digas a tu marido, o no le digas a tu mamá, o no le digas a tu hermano. O sea, esto es entre tú y yo, no lo cuentes a nadie, este es nuestro secreto. Es una trampa muy, muy fácil. La persona entra en secreto y se deja llevar. Pues de esa misma manera, y aquí viene la segunda parte, este es el tentador, un poco en caricatura. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana, el tentador, presenta sus astucias e insinuaciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidos y tenidas en secreto. Pero le pesa mucho cuando el alma, la persona, las descubre a un buen confesor o las descubre a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, porque deduce, el mal espíritu deduce que al descubrirse sus engaños manifiestos, no podrá salir con el malvado plan que había comenzado. O sea que toda la estrategia de esta regla es aquel que está haciendo algo malo en una relación quiere ser mantenido en secreto. La clave para tener éxito es el secreto. No le digas esto a nadie, no le cuentes a tu confesor, no le cuentes a tu esposo o a tu esposa, no le encuentres a un amigo, esto es secreto. Pero el mal espíritu se molesta mucho cuando el alma, la persona, se va a confesar y se lo dice al confesor, o le cuenta a su pareja, o le cuenta a un amigo, o le cuenta a un hermano, porque sabe que una vez que no hay secreto, que esto se sabe, no va a poder salir con la empresa comenzada. Yo tengo muchas anécdotas, pero recuerdo una muy especial en otro país del mundo hace muchos años, en un convento donde yo estaba dando un retiro. Una religiosa me contó lo que le había pasado, justamente cuando yo hablé de esta regla. Ella un día estaba trajinando por el convento cuando entró una llamada. Ella atendió el teléfono y era una persona equivocada, era un hombre. Cuando ella le dijo, no, este no es ese número, él le dijo, pero ¿dónde, con quién hablo? No sé, soy la hermana fulana de tal del convento. Y ahí el tipo, que era un charlatán, tenía mucha labia. Ay, hermana, hace tiempo que yo deseaba tener un encuentro con una religiosa, porque yo tengo muchos problemas en mi vida, y ahí empezó la matraquilla, ¿no? El caso es que engañó al hermano, o sea, ya se creyó que ya podía dirigirlo espiritualmente y empezaron a hablar por teléfono periódicamente. Todavía por teléfono no le hizo mucho daño, pero en el momento en que yo llegué, ya estaba a punto de tener una entrevista fuera del convento, en un parque de la ciudad. O sea que él estaba a punto de sacarla del convento con malas intenciones, evidentemente. Pero ella se dio cuenta a tiempo y rompió la relación. Y más cuando se confirmó con esta regla. O sea que mientras una cosa se mantiene en silencio, en secreto, tiene fuerza, puede hacer daño. Pero desde el momento que uno lo saca a la luz, desaparece la fuerza. Y esto es muy especial en los pecados de tipo afectivo sexual, que nos pueden hacer mucho daño. Pasamos entonces a la regla 14, que es la última de esta sección. La tercera comparación. El enemigo se parece a un caudillo. Ahí aparece un castillo y un general que está dándole vueltas al castillo para ver el punto flaco. Voy a leer el texto de Ignacio. Asimismo, el enemigo se comporta como un caudillo, o sea, un capitán, un general, para conquistar y robar lo que desea.
Porque así como un capitán y caudillo de un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, le combate por la parte más débil. De la misma manera, el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más débiles y los más necesitados, más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos. O sea que la comparación es con un capitán que va a tomar un castillo y evidentemente antes de tomarlo, cuando ya estableció su campamento, con varios lugartenientes, le da vueltas y va revisando cómo está la muralla por esta parte, cuál es la profundidad del pozo, aquí las piedras se ven un poco removidas, este sitio es peligroso porque puede haber mucha gente disparando de arriba. O sea, a medida que da vueltas al castillo, descubre el punto flaco de ese castillo. Todo castillo tiene su punto flaco, su punto débil. Bueno, pues de la misma manera el enemigo, el mal espíritu, para poder atacarnos, nos da vueltas alrededor, nos va rodeando y mira cómo están nuestras virtudes, tanto las virtudes teologales como las cardinales y las morales, toda nuestra capacidad, nuestra formación. Y finalmente descubre por dónde somos más débiles, por dónde somos más necesitados. Y por ahí es que nos va a atacar, por ahí nos combate y procura tomarnos. Esta es la regla número 14, el enemigo se porta como un caudillo. O sea que uno tiene que saber cuál es mi punto flaco. Cada uno tiene su punto flaco, por donde fácilmente me ataca el enemigo. Antes de terminar, esta parte final es como una definición de lo que es discernir, lo que es discernimiento. Vamos a dar varias definiciones. Por lo pronto le digo que la palabra discernimiento significa separar. Y el mejor ejemplo que yo siempre encuentro es cuando en la antigüedad, cuando yo era niño, el arroz se compraba, venía de sacos y venía un poco sucio, a veces traía muchas hojitas, pequeños gorgojos, piedrecitas. Y entonces mi abuelo o mi mamá tenían que extender el arroz que iban a comer encima de la mesa y empezar a separar lo bueno de lo malo, o sea, los granitos del arroz limpio, de las piedrecitas, de los gorgojos, de las hojitas. Y eso es discernir, estaban discerniendo el arroz, separando lo bueno de lo malo. En la vida hacemos lo mismo, separamos los pensamientos buenos de los malos, los deseos buenos de los malos, las intenciones buenas de las malas. Eso es discernir, separar. Vamos a ver las definiciones. Por lo pronto compara nuestra vida con esos caminos que dan muchas vueltas, estos caminos de autopistas que tienen esos centros donde se distribuye el tránsito. Y va a haber varias palabras que son clave. Por ejemplo, la palabra verdad y la palabra amor. Son dos palabras clave porque es a partir de lo que es verdad y de lo que es amor que vamos a tomar decisiones. Y otras dos palabras, la palabra camino, estamos en un camino siempre, y la palabra elección. En esos caminos hay que tomar decisiones. Vamos a ver la primera definición. Discernir es el arte de apreciar los dones que Dios nos ha dado y de descubrir el modo de responder mejor a ese amor en la vida diaria. Se lo pone como un arte que me permite apreciar los regalos que Dios me ha hecho. Y la respuesta que yo tengo que dar, cómo yo puedo responder mejor a ese amor en mi vida. Ya salió la palabra amor. O sea, Dios me ama, Dios me regala muchas cosas. ¿Cómo yo puedo responder mejor, no de cualquier manera, sino mejor, a ese amor en la vida diaria? Una segunda definición. Discernir es un proceso de búsqueda de nuestro propio camino como cristianos en unas circunstancias concretas. O sea, por ser cristianos tenemos valores, tenemos criterios y dentro de la vida aparecen momentos concretos que nos permiten tomar decisiones, nos obligan a tomar decisiones. Entonces el proceso de búsqueda de nuestro propio camino como cristianos en una circunstancia concreta, un proceso de búsqueda. La tercera, discernir es un medio para responder al llamamiento del amor cristiano y de la verdad cristiana, en una situación en la que suele haber intereses y valores encontrados,
y en la que se impone una elección. Bueno, ahí salieron varias palabras, la palabra amor, la palabra verdad, y aparece la palabra elección, de las que habíamos puesto antes. O sea que el discernimiento es un medio, es un camino para responder a Dios, responder al amor cristiano y a la verdad cristiana, un Dios que nos está siempre llamando desde esos valores. En una situación en la que suele haber intereses y valores encontrados, o sea, hay otros valores como es, qué sé yo, el interés material, otros valores que se nos presentan y que nos confunden, como es adquirir muchos bienes, triunfar en la vida, dejarse llevar por el placer, dejarse llevar por el poder. O sea que hay otros valores que nos separan del camino de Jesús y se impone una elección. Discernimiento es el medio para responder a ese llamado. Y una cuarta definición, discernir es el don de observar y valorar los distintos factores en una situación concreta y de elegir la vía de acción que mejor responda a nuestro deseo de vivir según el Evangelio. O sea que lo ve como un don, como un regalo que nos permite observar y valorar los distintos factores de una situación concreta. O sea, en este proceso de discernir uno tiene que observar con cuidado una situación concreta y cuáles son los factores que intervienen, y entonces elegir la vía de acción que mejor responda a nuestro deseo de vivir según el Evangelio, según el amor y según la verdad. Bueno, estas cuatro definiciones nos pueden ayudar un poco en este camino que estamos haciendo. Con esto, amigos, hermanos, terminamos esta plática, este tema de reflexión, y terminamos las reglas de discernimiento propias de la primera semana. En la próxima plática, el día de mañana, vamos a empezar con las reglas de discernimiento propias de la segunda semana, que son un poco más sutiles, son un poco más difíciles, porque parece que el mal espíritu se estudió las reglas de San Ignacio, y a partir de ese conocimiento le puso trampas. Ignacio tuvo que afinar más su creatividad para poder responder a las preguntas que le planteaba el espíritu. Esperamos que esta plática les haya ayudado en este proceso. Síganlas estudiando, no crean que ya las saben porque lo han oído una sola vez. Léanlas despacio, traten de preguntarse en su vida cómo las aplica y siga profundizando porque hay mucho más que saber sobre esto. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana. Amén.